Buenas, nosotros somos Jorge Garnelo Gago y Víctor Gutiérrez Mora, dos alumnos de intercambio de la UVM que se encuentran cursando la asignatura de Introducción a la Profesión Docente, en la cual, para rendir el primer certamen, tenemos que contestar 3 de las 6 preguntas propuestas en el PDF. Ahora Jorge me va a preguntar una de ellas y así iremos poco a poco creando el vídeo. Eso es. Vamos a empezar por la pregunta número 2, que trata sobre el Sistema Nacional de Educación de los maestros funcionarios. Y la pregunta es, según lo planteado, antiguamente, ¿qué se exigía para ser maestro? Eh, para ser maestro antiguamente se exigían 3 pasos. Primero tenías que rendir un examen ante un párroco y de doctrina cristiana. Después, el segundo paso era rendir información de 3 testigos y citación del procurador. Y como último paso encontrábamos que había que tener un informe judicial de la persona que había sido examinada. Esto le llevaba al examinado a ser una persona respetada para la población y, Obtendría unos beneficios, ¿no? claro, y dentro de esos beneficios era que tenía que estar mirado con consideración y honor, y también tenía otro beneficio que era que no, digamos que estaba excluido de cualquier actividad militar y cargas concejiles. Vale. Ahora yo le voy a preguntar a Jorge la segunda la segunda subpregunta de esta pregunta. Y es que cuáles son las características de los profesionales en los estatutos de 1991. Vale, ahora en 1991 ya, gracias a Dios, cambian un poco las cosas y se empieza a profesionalizar más el tema de la educación. Y para ello surgen 4 procesos que tienen que ser necesarios a la hora de ser docente. El primero de ellos es el dominio apropiado de una competencia técnica sobre bases de conocimiento sobre bases de conocimientos teóricos alcanzable solo en una formación de nivel superior. Esto es que alguien, te tienen que... Eso. Que digamos que tienes que dominar una competencia técnica, Tienes que especializarte en algo. Eso es. La siguiente es el reconocimiento de la sociedad acerca del papel de interés público que cumple la profesión y las consiguientes retribuciones de orden simbólico y material. Es decir, los docentes ahora van a tener unos derechos y que gracias a ellos se profesionaliza la... Digamos que esto está relacionado con lo que hemos dicho en la primera pregunta, los beneficios que tendría el ser docente. Vale. Otro de los pasos, es la responsabilidad de los miembros de la profesión respecto a su desempeño en el campo que la sociedad les confía. Y por último, los docentes tienen que tener autonomía en el ejercicio de la función a partir de la confianza en la meta adquirida en constante perfeccionamiento, dentro del marco de disposiciones legales y de lo establecido en los proyectos educativos de los respectivos establecimientos. Vale, ahora vamos a comparar lo que era antes y a lo que es ahora, a lo que ha llegado. ¿Qué ves tú en eso? ¿Qué principal diferencia? Digamos que la principal diferencia es que antes tenías muchas ventajas siendo hijo de una persona importante, por ejemplo. Clasista lo podemos llamar. Sí. Y ahora, aunque todavía sigue habiendo ciertas ventajas, pero son muchas menos, por lo menos, digamos nosotros que somos de España, para ser profesor tienes que pasar muchos exámenes y no vale ser hijo de nadie. Tienes que pasar la carrera, máster, doctorado, y aparte de todo eso hay que hacer unas oposiciones. Entonces, digamos que antes se basaba más en creencias y ahora valen más los hechos. Si tú vales para ser profesor, tienes más posibilidades ahora que no antiguamente, que podías valer, pero como lo que decía Víctor antes, si no eres hijo de tal, pues no
no tienes ese privilegio. Digamos que la educación antiguamente era para el que se la podía permitir. No todo el mundo podía tener educación. Y ahora, aunque también sigue siendo determinado, que sigue siendo así, pero bueno, poco a poco, y con estas nuevas generaciones esperamos que más, vaya cambiando y que estudiar está al alcance de todo el mundo, al igual que ser docente. Ahora yo voy a seguir con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 1. Y Y acabo yo con la pregunta número 5. yo voy a hablar sobre la pregunta número 1, en la cual nos referimos a cuál es el enfoque de la educación según José Joaquín Brunner de la institución escolar. Tenemos que ver que José Joaquín Brunner separa la educación en 4 aspectos importantes. Desde la civilización occidental hasta el momento en el cual estamos ahora, en el cual empiezan a tomar mucha importancia las nuevas tecnologías. Como he dicho anteriormente, él separa la educación en 4 fases. Como primera fase tenemos la aparición de la escuela, que ello lleva a la fase de producción escolarizada de educación. Eh, esta, esta aparición de la escuela, bajo nuestro punto de vista, está muy relacionada con la religión. Tan relacionada que es prácticamente lo mismo, no lo mismo, pero digamos que la educación en este caso sale de la religión en ese momento, ya que las clases eran impartidas por apóstoles o bien gente sin experiencia que eran contratados por cabildos. Eh, como segunda revolución encontramos la creación de los sistemas públicos, que también, bajo nuestro punto de vista, no tiene eh, mucho cambio, digamos, porque la escuela sigue estando muy centrada en la religión. Se crean los sistemas públicos, pero todavía hay mucha importancia de la religión. Los profesores siguen siendo apóstoles, aunque empieza a haber algún profesor, pero religiosos. Como tercera fase encontramos la producción masiva. En esta fase se dice que empieza a haber escuelas normales de mujeres con, con formación laica, pero con identidad apostólica. Lo que nosotros, Jorge y yo, hemos comentado que nos parece eh, como un engaño, digamos, ya que laico pero con identidad apostólica es una cosa contradictoria. Bajo nuestro punto de vista no tiene mucho que se pueda compenetrar. Entonces, seguimos viendo como la religión sigue teniendo importancia en la educación. En la actualidad todavía la religión tiene mucha importancia en la escuela. La verdad es que nosotros en Chile no estamos tan puestos en el tema porque somos 2 alumnos de intercambio de España y me imagino que no es lo mismo la educación en Chile que en España. Aunque también, como hemos comentado entre nosotros dos y hemos visto, hay mucha relación, ya que todas estas fases tienen también mucha relación con la conquista de los españoles hacia aquí. Em, digamos que ahora mismo en España, para hacer una comparación, ya que nos parece interesante al ser 2 alumnos de intercambio, eh, en España digamos que ahora mismo se está luchando para que haya una separación de la religión ya separada, o sea, que la educación sea totalmente laica, digamos. Esto se está consiguiendo poco a poco, ya la religión ha pasado de ser una asignatura obligatoria a ser una asignatura voluntaria, opcional, pero todavía sigue habiendo muchas escuelas en las que la religión sigue teniendo mucha importancia. Lo que se dice en España
algún partido político más innovador, digamos, es que sería importante que la religión estaría en las escuelas, pero que se enseñara todo tipo de religión, que no tendría por qué ser el cristianismo, porque puede haber diferentes culturas o puede haber musulmanes que estén en nuestra escuela y tienen el mismo derecho que nosotros a aprender su religión. Entonces es que haya como una asignatura en la que pueda ser historia de la religión, en la que se estudie todas las religiones, pero en la cual en esa asignatura no sea cristianismo y solo se estudie el cristianismo. Estas comparaciones las estamos haciendo porque nos parece interesante para, no sé, para todos. O sea, a nosotros nos parece muy interesante ver la historia de la educación de Chile y creo que para los demás también es importante ver la historia de la educación de España. Como cuarta revolución encontramos la fase en la que estamos entrando ahora, que es la fase en la que las nuevas tecnologías están teniendo mucha importancia. Nosotros comentando esto hemos sacado cosas muy positivas de las tecnologías y cosas muy negativas. Entonces, vemos como cosas positivas la facilidad de encontrar más documentos, mucha más información de manera más rápida, etcétera. Pero también vemos que hay que quedarse con un límite, digamos, o sea, hay que tener un equilibrio y no olvidar todo lo antiguo, porque todo lo antiguo tiene cosas positivas, y irse a otro extremo. Los extremos son malos, entonces sería llevar una línea media con algún salto, pero una línea media. Eh, Cosas negativas de la educación es que los niños empiezan a utilizar las tecnologías de formas malas para ellos, y sobre todo hemos visto entre los dos también que con las tecnologías nos estamos volviendo mucho más eh, acomodados, podríamos decir, o vagos. Entonces esto quiere decir que queremos que nos den todo hecho y no nos esforzamos por conseguir algo. O por... Antiguamente, cuando una persona tenía que estudiar, tenía que ir a la biblioteca a buscar muchos libros. Ahora mismo tienes toda la información a mano. Esto nos está llevando a ser mucho más perezosos, más vagos, etcétera. Por nuestra parte creemos que la respuesta está contestada, pero ya que hemos leído más documentos, hemos leído otro documento sobre educación en Chile, que si no recuerdo mal se llama Educación en Chile. Educación en Chile, el peso de las desigualdades. Que queríamos leer la conclusión de este documento porque nos parece interesante. José Joaquín Brun en este documento como conclusión dice: sería imposible eliminar la pobreza sin un aumento notable en la calidad de la educación. Pero nosotros de esta frase sacamos una conclusión, y es que creemos que para la gente del poder, digamos, por hablar de esa manera, no es del todo conveniente que la gente se forme, o sea, se eduque mucho. Eh, Contra más educadas están las personas, más difícil de engañar. Y esta es, por nuestra parte, así como la frase de conclusión nuestra es: contra más tonta es una persona, más fácil de engañar. Entonces, igual a las entidades políticas, etcétera, les interesa que estemos educados, pero no de una manera fuerte. La cuarta revolución educacional, según Andy Hargreaves, tiene una visión de nuevas identidades colectivas. ¿Esto qué quiere decir? Bien, por un lado, Hargreaves pretende identificar a los docentes como catalizadores. ¿Esto qué es? Es cómo deben hacer su trabajo los docentes. Es decir, siendo promotores de aprendizajes cognitivos profundos, comprometidos en la profesionalización continua, etc. Por otro lado, también los denomina contrapartes.
Esto es cómo debe actuar el docente para hacer bien su trabajo. Es decir, promoviendo el aprendizaje, compromiso social, emocional, empatizando con el alumno, es decir, poniéndose en su piel para qué necesita, qué no necesita, etc. Pues bien, los docentes de la sociedad a la que hemos entrado son víctimas de procesos de desprofesionalización que han emanado desde el principio de lo que es la educación. Es decir, son víctimas de pensamientos pasados. Pero ahora mismo estamos en un punto de transición y de cambio, ya que existen otros puntos de vista diferentes. Por eso es el momento perfecto para crear unas nuevas identidades, como son las antes explicadas, es decir, identificar a estos nuevos docentes de manera catalizadora y contrapartes, que también estas dos características deben ir juntas para que funcionen y así poder afianzar la profesionalización del docente.